Lo primero que me gustaría decir es que el cine hay un logo, ya no recuerdo si es de la Metro Goldwyn Mayer de la época clásica, Warner, cual yo creo que es Metro, bueno, me da lo mismo, en el que ponía abajo That's Entertainment, esto es entretenimiento. Conviene no perder de vista que el cine es entretenimiento. Y ese entretenimiento, además, el cine, la literatura, el teatro, la poesía y en general todas las artes. Yo creo que cuando uno dice me lo he pasado bien viendo una película, generalmente a uno cuando lo expresa así parece que ha estado perdiendo el tiempo de alguna forma. Yo creo que lo ha estado ganando, ¿no? Básicamente. Por eso, siempre que hablo de cualquier tema que desborda el cine, en este caso, un tema como es el de la trascendencia o el silencio de Dios, referente a ese prólogo que escribí para el libro de Pablo Alzola, sí quiero que todo el mundo comprenda que vamos a hablar sobre una realidad que es artística, indiscutiblemente, en una estructura que siempre ha sido, es y debe ser una industria, y que en el fondo fundamentalmente esa concepción del arte, por lo menos para mí, lo que significa fundamentalmente es algo que tiene que ver con mejorar la vida de alguna manera cuando tú te pones en contacto con el concepto del arte, y ese es para mí el concepto de entretenimiento. Luego hay un segundo extremo que para mí me privilegia cuando se trata de acercarme al cine, y es que lo entiendo como una parte más de la necesidad que el ser humano tiene de que le cuenten historias. La tribu siempre ha estado alrededor de una hoguera, cuando en definitiva las comunidades tribales, familiares, como quedamos, poco a poco se iban agrupando en cuevas, fuera de cuevas, glaciaciones, no glaciaciones, pero el ser humano lo que quiere es que le cuenten historias. Y curiosamente la religión es también contar una historia, cómo te relacionas con alguien que está fuera de tu vida inicialmente. Entonces yo creo que esa reflexión que hacía Walter Benjamin en un ensayo que yo recomiendo siempre, que se llama El narrador, tiene que ver con la pulsión del ser humano para que le cuenten historias, e historias que desbordan la propia realidad, pero que están muy fijas en la realidad. Entonces, primero entretenimiento, segundo pulsión para que te cuenten cosas, ¿no? Y tercero, fundamentalmente, si hay un artista, lo que hace es mirar a la realidad, llevarla a su propio mundo y expresarse a través del medio que se trate, que aquí fundamentalmente es la imagen y la palabra, básicamente la imagen y la palabra. El primer nombre que a mí siempre se me viene a la cabeza es el de Carl Theodor Dreyer, que con películas como La pasión de Juana de Arco, en su época muda, Dies Irae, sobre la intolerancia, puritanismo, religión, etcétera, y Ordet. Ordet es una película extraordinaria. Es difícil no estar viendo la película de Ordet y no conmoverte. Algo se te produce, algo muy cercano a lo que exigían los trágicos griegos acerca de la catarsis, ¿no? Ordet es una película sobre el silencio de Dios, sobre la trascendencia y sobre el aspecto profético de la trascendencia, y sobre todo porque se produce un milagro, que es la resurrección de un muerto. Luego, desde un punto de vista más pagano, más laico, pero también profundamente religioso, una película de Roberto Rossellini, Viaggio in Italia, que aquí se tradujo como Te querré siempre. Bueno, es todo lo contrario, es la crisis de una pareja, estamos en la crisis de la pareja de los años 50, y hay un milagro al final de la película, ¿no? Un milagro que afecta a la relación de la pareja. Toda la filmografía de Hitchcock, educado, él decía que su capacidad cartesiana para entender las películas venía de su educación jesuítica, un católico practicante con muchas dudas, con muchas zonas, pero toda la filmografía de Alfred Hitchcock tiene que ver con el pecado original, con la culpa y cómo lidias con esa culpa en su vida, ¿no? Scorsese acaba de publicar un libro estupendo con Monseñor Spadaro acerca precisamente de la religiosidad, y él tiene, aparte de La última tentación de Cristo, que a mí me gusta poco, tiene una película que a mí me impresiona extraordinariamente, que es Silencio, sobre
los primeros misioneros jesuitas en el Japón, y que ahonda sobre ese silencio de Dios, ¿no? Es una película realmente pues muy conmovedora. Y podíamos seguir mucho más, ¿no? Podíamos seguir con Tarkovsky, ese tipo que en Sacrificio probablemente hace la película más metafísica acerca de la Eucaristía, con una vida extraordinaria. Todo el mundo de dudas que asaltó a Bergman a mitad de los años 60 con Los comulgantes y Como en un espejo, fundamentalmente. Mi amigo Garci, que tiene 2 películas de gran reflexión sobre el hecho religioso, que es La herida luminosa y Canción de cuna. Y finalmente Leo Maccari. Leo Maccari tiene 2 películas extraordinarias sobre curas y monjas, Siguiendo mi camino y Las campanas de Santa María, y lo dejo aquí. El hombre siempre está buscando. Desde que abre los ojos y dice, ¿dónde estoy? Pasado del seno materno, donde estaba probablemente confortablemente, ¿no? Me encuentro ante una realidad, lo que hace es buscar. Y lo que hace es intentar encontrar respuestas para algo que no sabe. ¿Qué es esto? ¿A qué obedece? ¿Cuáles son las reglas? ¿Quién lo gobierna? ¿De qué manera me relaciono con otros? Y yo creo que en esa busca, en ese viaje, en definitiva, que empiezas, en esa investigación sobre la vida, que es tu propia vida, donde vas construyendo tu propia biografía, antes o después te topas con la trascendencia, ¿no? Yo no creo en el cine religioso, francamente, es decir, yo lo que creo es en el cine, y que cuenten una historia encapsulada en la religión, bien, fundamentalmente. No digo yo que no haya un cine militantemente religioso, por supuesto, sin ningún género de duda, de la forma que hay cine de activismo político, pues, sin ningún género de dudas, ¿no? Pero yo, desde mi punto de vista, por lo menos cuando yo me aproximo a esas películas, no las estoy viendo como una formulación de cine religioso. Si le dices a Leo Maccari en el Hollywood de los años 40 que él está haciendo cine religioso con Siguiendo mi camino, Las campanas de Santa María, diría, pero ¿qué me estás diciendo? Estoy contando la historia de un cura y de unas monjas. Y ya está, ¿no? Entonces yo me resisto a ese criterio. Yo admito que haya gente que coloque esa etiqueta y que diga que haya películas de cine religioso. Yo no soy capaz de juzgarlo así, la verdad, francamente, ¿no? Creo que hay películas en las que el hecho religioso está muy presente, ¿no? Pero y otras en las que está más sutilmente colocado y en otras en las que simplemente el hecho religioso está, no voy a decir disfrazado, pero mezclado con valores humanos. Tú puedes decir, voy a hacer una película de cine religioso, pero eso, al fin y al cabo, cuando te enfrentas con el público al final se va a quedar con el hecho de si estás contando y bien una historia con unos personajes extraordinarios o no. Por eso a mí, por ejemplo, una película que me parece profundamente religiosa es Blade Runner o La guerra de las galaxias. Y a ver cómo la etiquetamos del cine religioso, ¿no? Y podemos entrar en el debate, ¿no? Blade Runner, ¿por qué? Bueno, pues porque hay un creador. A mí me llama poderosamente la atención cómo actualmente las películas y las series los protagonistas son todos malos. Los buenos se disfrazan de malos. Luego a lo mejor quitas, etcétera, ¿no? Pero es que coges una serie como Succession, ¿no? Y dices, ¿hay algún bueno aquí? ¿Puedo extraer de aquí alguna reflexión que me ayude a convivir con el mundo o simplemente certifico que el mundo es una pocilga dedicada a los negocios y a traicionarse, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso cómo ese cine al que tú has aludido, espejo de las ideas y valores fundamentalmente, en la que se podían haber excesos por un lado, lo que quieras, etcétera y tal, ¿no? Y el bueno siempre era blanco, no blanco de raza, sino con un traje blanco, y el villano era de negro, hablando en los códigos de las películas mudas, etcétera y tal, ¿no? Pero ahora echas una mirada alrededor y dices, caray, es que eso está ahí, ¿no? Una de las películas que empieza a mover eso
concretamente es El Padrino. Yo creo que Silencio es una película deliberadamente religiosa. Yo creo que es una de las películas más abiertamente religiosas que pueden existir, ¿no? Como La Misión. ¿Me encuentro cómodo en Silencio? Sí. No hay algunas cosas que no comprendo de Silencio, por supuesto que sí, concretamente, ¿no? Pero si de repente me dicen que me tengo que enfrentar a los problemas de Canción de Cuna o personalmente en la vida, diría que Dios no me mande esa prueba, ¿no? Silencio es más complicada. Silencio es una película hecha desde sí mismo, concretamente, con un tema realmente muy encapsulado, difícil de aceptar, de conectar con respecto al público. A mí, que si Silencio hubiera tenido un éxito apabullante, me habría sorprendido, francamente. Hombre, es deseable que se vea la película, ¿no? Lo que pasa es que el público actual es un público muy complicado, ¿no? Porque normalmente me dicen, ya no se hacen películas como las de antes, y yo digo, sí. Lo que pasa es que ya no se hacen tantas películas buenas como antes. Eso es verdad, porque uno echa la mirada al Madrid del siglo XVII y en 50 metros cuadrados estaban Cervantes, Lope, Tirso, Calderón, y dice, mire usted, es que esto ya es un avasallamiento, ya totalmente, ¿no? Es que es así, ¿no? Es así, ¿no? Y eso es lo que pasó con respecto a Hollywood. Hollywood en los años 30, de 30 hasta 65, 70 si queremos concretamente, y en Europa también desde el 40 y tantos hasta el 60 y tantos, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, eso se produce, ¿no? La gente ha perdido el hábito de ir al cine y es una tragedia. Y además el cine no ofrece a los espectadores las películas que le gustaría ver en principio, ¿no? Es la segunda parte de la tragedia, ¿no? Pero esto es lo que hay, ¿no? al respecto, ¿no? La respuesta te la ofrezco y la ofrezco con una buena definición, una más, pero me parece que es buena definición, del cine que hace mi amigo Garci, que dice que es una vida de repuesto. Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que a mí me ha ayudado a vivir, pues sí, a mucha gente ha ayudado a vivir sin ningún género de dudas, ¿no? Y por lo tanto, en esa profesión tuya y en esos aspectos terminales, pues yo creo que ayuda muchísimo a mi amigo Peter Bogdanovich con un Parkinson galopante, director de cine y bien conocido también. Le pedimos una lista para un libro de Garci de listas y ya una fase, él murió como en noviembre, diciembre, creo recordar algo así, esto estábamos en agosto, y me mandó un correo en el que mandaba esta, y casi todas eran comedias clásicas. Y le mandé yo mi lista y me dijo, has puesto pocas de John Ford. Y ha puesto 5 o 6 yo de John Ford, porque es mi director favorito, ¿no? Y yo le contesté, has puesto demasiadas comedias y tal. Y él me contestó, es que me estoy muriendo. Creo recordar que Eugenio Trías, me contaron, el filósofo, un gran amante del cine, en los últimos momentos pidió ver Vértigo, que era su película favorita y sobre que ha escrito un libro estupendo, ¿no? José Luis Warner, uno de mis maestros en el cine, cuando se estaba en los últimos momentos pidió ver Centauros del Desierto, porque era su película favorita y le consolaba mucho, concretamente, ¿no? Yo creo que hacer feliz a una persona es lo mejor que se puede, es el mejor acto de caridad que se puede hacer con respecto a una persona, ¿no? Y cuando estás caminando hacia el final de tu trayectoria en la vida, pues yo creo que el cine, como una canción, como una pintura, como cualquier muestra de arte, como el arte tiene que ver siempre con la trascendencia, porque es creación y reflexión sobre la vida,
pues sirve muchísimo, sin ningún género de dudas, ¿no? A mí me encantaría despedirme de la vida viendo La fiera de mi niña, por supuesto, ¿no? O cualquier western, pues sí, ¿no? Sí, el cine es una forma de expresión artística muy rara. Primero porque nació discapacitado y tuvo la suerte de nacer discapacitado. Y nació discapacitado porque nosotros hablamos y nació mudo. Nosotros vemos el mundo en color por los procesos cerebrales y nació en blanco y negro. Y de esa discapacitación fue capaz de crear todo un lenguaje que permitía a la imagen convertirse en un instrumento de transmisión de intuiciones poéticas directamente al espectador, espectadores que además eran incultos. Por la mayor parte de las salas de cine eran muy baratas y estaban los emigrantes, la gente más popular concretamente, ¿no? Y ese aspecto popular ayudó y ha ayudado extraordinariamente al cine, ¿no? Entonces, eso es primero. Segundo, el cine es una tarea colectiva. Es muy importante el director, el guionista, el productor, los actores, el director de fotografía, el músico, pero al final las películas buenas son las que han conseguido la armonía de ese trabajo colectivo. Yo no soy un gran exaltador, por decirlo de alguna forma, de la música de las películas. Nunca he entendido, bueno, lo entiendo, ¿eh? Es decir, ¿cómo se puede coleccionar discos de música de cine sin ver la película? Por lo que acaba de decir usted, ¿no? Que forma parte, ¿no? Pero cuando de una película solo te acuerdas de la fotografía o de la música, malo. La música tiene que ayudar a potenciar todo lo que desea contar la película, ¿no? Ahora mismo, y John Williams, en el caso del músico de Spielberg, es demasiado invasor, ¿no? Es decir, John Ford le contaba a Peter Bogdanovich que no le gustaba ver a una persona morirse en el desierto acompañado por la Filarmónica de Chicago. Y es verdad, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, 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 yo lo digo siempre a mí cuando me preguntan, ¿y tú cómo empezaste esto en el cine? Bueno, pues empecé como todo el mundo, yendo a películas, ¿no? Y es verdad que la mejor escuela de cine creo que es una butaca en una sala de cine. El resto es oficio, lo que te pueden enseñar del oficio, pero tú aprendes si tienes el talento, el don de saber dirigir una película o escribir una película, lo aprendes en una butaca a oscuras, en una sala de cine, ¿no? Los cineforum tenían eso que acaba de decir usted, y los cineclubs igual, que era la fórmula laica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero los cineforum, la visión del Papa Pacelli iba ahí, en ese sentido. Mire usted como cristiano no puede estar ausente de los debates sociales, pero mucho menos del debate de la cultura. Dejar la cultura en ese momento para la izquierda muy activista cercana al marxismo, pues esto era un verdadero disparate y Pacelli lo vio perfectamente bien, pero un tipo muy inteligente concretamente, ¿no? Y los cineforum pues servía para que la gente pudiera ver las películas como un elemento cultural, pero además con una serie de temas que provocaban el debate correspondientemente, ¿no?